vamos a iniciar una sesión más de gestión de operaciones referente a la logística de distribución, como estábamos viendo, ¿verdad? Ya les había subido un video donde complementamos la parte de los sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Todo lo que es los tipos de racks y de almacenamiento móvil, fijo, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan revisar ahí. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a empezar o terminar más bien de ver este día, si ustedes recuerdan, estamos aquí, tecnologías de almacenamiento y sistemas de información gerencial de logística de distribución. Entonces nos quedamos acá, ¿verdad? Donde habíamos visto estructuras de ubicación y vamos a terminar de ver todos estos aspectos más que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba, no íbamos a profundizar mucho en este tema de las condiciones controladas, ¿verdad? Es un tipo de almacenamiento también que podemos tener, puede ser bajo condiciones controladas o no, dependiendo del tipo de productos o de materiales que tengamos, ¿verdad? Entonces, son métodos ya tradicionales para el almacenaje de frutas, hortalizas, carnes, medicamentos, etcétera, ¿verdad? La mayoría de estas cuestiones se trabajan así. Por ejemplo, en el área de medicamentos hay ciertos probióticos, por ejemplo, que requieren algún tipo de temperatura controlada para que no se vaya a estropear la medicina, porque como son probióticos, son cuestiones que están vivas, ¿verdad? Entonces tienen su rango de temperatura en el cual ellos pueden hacer efecto o pueden mantenerse vivos, de lo contrario pierden su validez. Igual con las hortalizas, las carnes, las frutas, la leche, por ejemplo, hay muchas cuestiones que su vida útil es relativamente corta y se ven muy afectados por la proliferación de bacterias, ¿verdad? Y la descomposición que estas generan. Entonces, por ende, tenemos que controlar cuestiones como la temperatura, la humedad relativa, y en el proceso de almacenaje hay muchos gases remanentes que quedan de la refrigeración, entonces muchas veces nos importa controlar qué tanto eso está afectando el cuarto de almacenaje, ¿verdad? Entonces, son cosas que se pueden medir ahí, ¿verdad? Los rangos de temperatura y de humedad pues van a variar dependiendo del tipo de producto que estemos manejando, porque por ejemplo no va a ser lo mismo para carnes, para pescado, ¿verdad? Para aves, etcétera, que por ejemplo lo que manejamos para frutas o verduras o para medicamentos, ¿verdad? Cada quien va a tener sus parámetros y dependiendo del rubro en el que estemos, por ejemplo, hay tablas que nos dan los valores entre los cuales debería de estar para que haya un mayor aprovechamiento. De igual forma pasa, por ejemplo, con los granos básicos, ¿verdad? En alguna forma tal vez hay que eliminar humedades, etcétera, entonces pueden haber cuestiones controladas. Hay diversas técnicas de almacenaje, por ejemplo, hay técnicas en las cuales se rocía con agua fría, el tipo de cuestiones que estamos almacenando, por ejemplo, en el caso de cuando son diferentes cuestiones que obtenemos de cuestión agroindustrial, ¿verdad? Entonces, productos agroindustriales tienden a trabajarse con este tipo de sistemas. Sumergidos, por ejemplo, almacenamos en silos o en tanques, ¿verdad? Para mantener ciertas temperaturas. Entonces, no vamos a profundizar en detallar cada una de ellas porque son cuestiones muy propias de cada industria o de cada tipo de productos que se procesan, pero tienen una idea más o menos de que todo esto existe y se desarrolla siempre con los mismos cuidados de las tecnologías de almacenamiento que ya manejamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, de los más comunes son los cuartos de refrigeración o de enfriamiento de los freezers, ¿verdad? Donde nosotros extraemos aire caliente, ingresamos frío, se extrae humedad al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, andan temperaturas entre 0 y 10 grados Celsius para la refrigeración y abajo de 0 grados Celsius para cuestiones congeladas y una humedad del 90 al 95%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como funciona esta situación. Luego tenemos la parte de los sistemas de seguridad física. El objetivo de estos sistemas es tener un control del personal que tiene acceso, ¿verdad?, a las áreas de almacenaje, con la finalidad de impedir robo,
contaminación, alteración del producto, cualquier actividad relacionada, y aquí les va a sonar bastante raro, ¿verdad? Con bioterrorismo y narcotráfico, por ejemplo. Y uno de repente se puede preguntar como, hey, puchica, pero eso casi que solo en las películas, ¿verdad? O en otros países donde eso es como más frecuente, pero aquí no puede llegar a suceder, o sea, porque lo tomamos en cuenta. Entonces, sí es necesario muchas veces porque nuestros clientes nos lo exigen, ¿verdad? O por ejemplo, querés ingresar a un mercado, pero ese mercado, por ser como un blanco fácil del terrorismo, pues le solicita a sus proveedores, ¿verdad?, que puedan garantizarle que está cumpliendo todas esas cláusulas para que no vaya a ingresar ningún tipo de situación peligrosa hacia ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos componen estos controles de seguridad física? Si se fijan aquí, el aislamiento de áreas, ya sea con barreras de tipo de rejas, puertas, cualquier tipo de barrera de seguridad que impida que la persona entre libremente al área, ¿verdad? Aquí está el aislamiento de áreas, circuitos de vigilancia, ¿verdad? De cámaras de video para poder monitorear por quién entra, quién sale, en qué momento, a dónde fue, y tener grabaciones de estos sistemas para poder deducir responsabilidades en caso suceda algo. Libros de registro de visitas, ¿verdad? Si por ejemplo, pues personas que son ajenas al área, y cuando hablamos de visitas no hablamos solo que va a venir tal vez el dueño de la fábrica o un inversionista o cualquier gringo que traemos por ahí solo para que entre y vea la planta. No, nos referimos como visitas a cualquier persona que sea ajena del área. Es decir, si por ejemplo es la persona de calidad que va a llegar a revisar no sé qué cuestión, sí, pero usted no es del área, entonces usted tiene que registrar su visita y decir a qué viene. Ah, viene a medir parámetros de calidad, viene a hacer un muestreo, ok, perfecto, pero lo tiene que dejar detallado en qué momento fue, cuándo fue que entró, cuánto se tardó, en cuánto salió, qué venía a hacer, ¿verdad? De qué departamento lo visita, quién es usted, etcétera. Otro sistema, pues el escáner de dedo o las tarjetas ID para poder loguearse en estos sistemas, ¿verdad? Si tal vez no va a haber un vigilante, una persona que esté dándoles el acceso a las personas, pues se puede dejar automatizado con ese tipo de sistemas. Y, por ejemplo, áreas de inspección de personal, ¿verdad? Puede ser una inspección física, de repente si el riesgo es muy alto y el costo del producto da para eso, pues rayos X o cualquier otra cuestión que pueda servir para eso, ¿verdad? Las certificaciones internacionales que exigen los clientes y los mercados a los que queremos venderle y por los cuales se hace necesario la implementación de un sistema de seguridad y control de acceso, están acá. Estas son unas cuantas, hay un montón de normativas y de certificaciones que exigen eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está esta de Customer Trade Partnership Against Terrorism, que este es bien común. Por ejemplo, muchas de las maquilas manejan con esto. Entiendo que también, por ejemplo, Empaques y algunas otras empresas manejan este tipo de certificación donde exigen muchas cuestiones relacionadas hacia el almacenamiento, control de seguridad física para garantizar que no hay, no nos ponen una bomba o anthrax o cualquier otra cosa que pueda suceder ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con la parte del coronavirus, pues básicamente eso se va a volver bastante común, ¿verdad? Porque van a querer garantizar que las cargas que se están moviendo no traigan este tipo de virus por ahí, ¿verdad? Está también el PBIP, que es para embarques, ¿verdad? Para cuestiones portuarias, donde se garantiza no solo que los barcos en sí o lo que transportan los barcos tenga este tipo de controles, sino que también la parte de los puertos y almacenes de los puertos donde se tienen las mercancías. Está también el BASC, ¿verdad? Business Alliance for Secure Commerce, que también es otra normativa que impacta directamente. Está la parte de Food Safety Plan Builder de la FDA, ¿verdad? Que el Food Safety es precisamente ataques de bioterrorismo, es decir, que de alguna forma contaminan los insumos de alimentos o medicinas con algún tipo de cuestión biológica o química que pueda alterar a las personas.
Y la certificación de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Que se ocupa en muchos de los sistemas de alimentos, ¿verdad? En las empresas de alimentos y de medicinas, bajo la normativa o el esquema FSSC 22000, exige también una parte de Food Defense, se llama. Es un programa que contiene todas estas cuestiones para garantizar la seguridad de las áreas de almacenaje y del manejo de los productos para que no vayan a generar ningún problema de bioterrorismo o cualquier cuestión relacionada a eso, ¿verdad? Luego tenemos la parte de los sistemas de software para la gestión de inventarios. Ahí tenemos mucho software, ¿verdad? Que se pueden utilizar para la gestión de inventarios. Algunos que son bien propios, por ejemplo, de repente empieza un pequeño negocio, un emprendimiento, y entonces, mira, yo necesito un software que específicamente me haga facturación. Yo lo que quiero es facturar. Ya el inventario yo lo voy a llevar porque ahorita ni siquiera vendo mucho, entonces no me interesa más. Entonces se hace un software solo para facturación. De repente ya crece y necesita un software para control de inventarios. Perfecto, también se agrega. Entonces hay software que trabajan una, dos cuestiones o van individuales cada uno, pero eso muchas veces no es muy funcional porque a la hora de empezar a crecer y querer hacer cuadrar los diferentes softwares, si no es la misma persona que nos lo desarrolla, los mismos lenguajes de programación, pues a veces hay un dolor de cabeza para hacer que las cosas funcionen como deberían de hacerlo, ¿verdad? Entonces una de las opciones más completas son trabajar con los famosos ERP, que son Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Que lo que hace es un conjunto de sistemas de información que permiten la interacción de ciertas operaciones de la empresa, especialmente los que tengan que ver con producción, logística, inventario, envíos, contabilidad, facturación, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay ERPs que son muy robustos y se puede incluir inclusive cosas ya de cuestiones web, de manejo de las páginas, etcétera, de reservas, esto, lo otro. Entonces, un ERP puede ser una cuestión muy completa. Por ejemplo, están los ejemplos de SAP, Magaya y algunos otros sistemas que sirven bastante para poder controlar diferentes áreas, ¿verdad? Y algunas de las actividades en las que nos colaboran estos ERP, y la gran ventaja que esto tiene es que por ser un software, pues muchas veces están relacionados a que ellos realizan muchos de los cálculos que nos tocarían hacerlos a pie o con alguna hoja de cálculo, y que de repente si no se tiene la habilidad, ¿verdad? Y la expertise para poder relacionar bien y hacer todos los cálculos como se debe, puede haber algún error, alguna omisión de información, mientras que el ERP, siempre y cuando sea alimentado con todo lo que tiene que tener, pues él solito nos va guiando, ¿verdad? Y nos ahorra un montón de dolores de cabeza. Entonces, pueden colaborarnos tanto con los pronósticos como con la gestión de los pedidos que hacen o realizaron para ir mapeando cómo se van desarrollando dentro de la empresa, si ya están listos o no. La elaboración del ruteo, el control de inventarios, la asignación de ubicación en bodega. Hay muchos software súper buenos para eso. La parte de facturación y la parte de compras, ¿verdad? Entonces esas entre otro montón de actividades que nos pueden ayudar. Así es que, pues básicamente, trabajar con estos sistemas pues es lo más bonito que puede pasar para todos los que están relacionados con el área de logística, porque los que trabajan en áreas de logística saben la dinámica de estas áreas, y pues hacer los cálculos a pata como que bastante complicado. Entonces estos software ayudan a que uno pueda lidiar un poquito más con el estrés de dichas áreas. Y para muchas otras también sirve para ordenarse mucho en cuanto a las empresas y para poder, básicamente esto lo que nos permite es tener una visibilidad total. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento que la administración de la cadena de suministros lo que busca es tener mayor visibilidad hasta donde se pueda? Y estos ERP nos lo permiten. Hay ERPs que trabajan aún entre empresas, ¿verdad? Y nos permite llevar el control de 2, 3, 4 eslabones de la cadena de suministros si es que están integrados. Entonces nos hace mucho más fácil porque yo puedo ver
a través de ese ERP hacia atrás, hacia mi proveedor y hacia adelante, hacia mi cliente, cómo está la situación y poder tomar decisiones en función de eso. Y ahora con la incorporación de cosas como Big Data y todos esos temas, ¿verdad? La parte Internet de las cosas, pues igual facilita muchísimo para volver las cosas más sencillas para todos los que están a cargo de estas áreas. Vamos a ver este pequeño video, a ver si me deja correrlo. Me indican si se escucha, por favor. Bueno, que no van a necesitar mucho ahí, pero... Software especializado en las necesidades del sector de la distribución. ¿Cómo reducir el trabajo administrativo que ocasiona el volumen de documentos diarios en su sector? Nuestro ERP les recomendará el aprovisionamiento adecuado de mercancías según los valores que usted le haya introducido al sistema, lo cual generará los de estos pedidos de compra, desde el mismo almacén el operario podrá dar entrada a la mercancía y asignarle una ubicación en el almacén, bien realizándolo con lecturas de escáner de mano o a través de determinadas wikis, generando el almacén de entrada o eliminar bloques de etiquetas al mismo tiempo. Llegan los pedidos de sus clientes de forma ordenada por distintos canales, no en WhatsApp, obligándoles a seguir un proceso varias veces eficazmente la entrada de los pedidos de sus clientes, haciendo que los mismos le lleguen mediante dispositivos móviles asignados a sus clientes, o dando la posibilidad a los clientes de introducir pedidos de forma integral. Seguro que les preocupa la orden de carga de sus pedidos de ventas. En la expedición de pedidos, el software les aconseja de su almacén y determinará rendimientos necesarios de forma automática, organizándole además las rutas. ¿Cómo se mantener disponibles los especiales que permiten tiempo de forma? Tendrá todo Excelente. Bueno, nuevamente aclaro, no soy ejecutivo de ventas de ninguno de ellos, no me pagan comisión, pero como pueden ver ahí, pues es una buena opción. Hay diferentes empresas que trabajan con diferentes software y que ofrecen, si se fijan, un gran abanico de posibilidades para toda la gestión logística, de ventas, de marketing, etcétera. Hay un montón de cuestiones integradas ahí que con este tipo de software nos permite realizarla, ¿verdad? No sé si al momento hay alguna duda, algo que quieran consultar, algún comentario que quieran hacer, cualquier cosa, podemos dar un par de minutos para eso o proseguimos. Bueno, si no hay comentarios al respecto, pues vamos a seguir con la última parte. Hablamos del manejo de materiales, ¿verdad? Ya habíamos definido que el manejo de materiales es todo aquel movimiento que se realiza de materias primas, materiales, insumos y el mismo producto terminado hacia y desde un área de almacenaje, concluyendo con su despacho hacia el área que lo requiere o hacia el cliente, ¿verdad? Entonces, hoy en el manejo de materiales, lo que vamos a ver o lo que vamos a incorporar nuevo, pues básicamente es el equipo que involucramos para realizar estas labores. Como bien pueden ver, puede realizarse de forma manual, a lomo, ¿verdad? Cargando, moviendo, como sea, ¿verdad? Y hay muchas empresas que ciertas actividades las realizan todavía de forma manual.
¿verdad? Pero sabemos que todo eso gasta y daña a nuestros colaboradores, entonces es mucho mejor tratar de ocupar equipo en todo momento. Algunas de las actividades, ¿verdad?, en las que se ve involucrado el manejo de materiales es en la parte de picking o preparación de pedidos, ¿verdad? La ruptura de cargas, cuando por ejemplo recibimos volúmenes que necesitamos desconsolidar y armar nuevos paquetes. La ubicación de productos en bodega, ¿verdad?, que es donde los vamos a almacenar, cómo se van a ubicar, etcétera. Y ya en la carga de contenedores para el despacho, ¿verdad? Entonces básicamente en todo eso está involucrado el manejo de materiales. Y son actividades que pueden realizarse a través de múltiples formas, ¿verdad? Pueden ser, involucran personal, equipo y o herramientas ya sea manuales, mecánicas y o pueden ser automatizadas, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de estos equipos que vamos a utilizar acá son bandas transportadoras, brazos mecánicos, dispositivos de transporte automatizados, montacargas, carretillas, grúas y tecles, unificadores y contenedores, entre otros más. Hay muchísimos, ¿verdad? Dependiendo qué tan especial y qué actividad especial es la que estamos buscando relacionar de manejo de materiales. Así vamos a encontrar muchas cuestiones más, pero los básicos, digamos que aquí están enumerados. Entonces, voy a mostrarles básicamente un par de imágenes sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, las bandas transportadoras, que bien pueden ser mecánicas, y cuando hablamos de mecánicas es porque tienen algún movimiento o dispositivos que hacen que se muevan por la misma mecánica o dinámica del peso de las cosas, ¿verdad? O de alguna fuerza que se ejerce. Por ejemplo, han visto ustedes de esas bandas que tienen como rodillos en las que yo empujo una caja y con el empujoncito que le di ya ella termina de llegar, ¿verdad? Porque todos los rodillos ayudan a que vaya girando y termine hasta donde va a depositarse. Accionados por gravedad, ¿verdad? De repente pueden ser no solo por un empuje, sino que también porque dependiendo de la pendiente que le hemos dado, como en estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, como estos tienen una pendiente donde al llegar a ese punto, pues por el mismo peso del objeto, pues termina bajando. Automatizados, que pueden ser ya sea hidráulicos, mecánicos, etcétera, ¿verdad? Pero ya con alguna influencia de un motor o algo que va a hacer que esto se mueva, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hay diferentes formas, como lo veíamos ahí lo de los rodillas, ¿verdad? Que solo se ponen las cajas y se empujan, ¿verdad? Y ellos llegan hasta el final de la banda. O, por ejemplo, bandas que sí ya manejan algún tipo de automatización o de mecanismo que hace que por la adición de energía, pues esto se mueva a un ritmo que nosotros consideramos conveniente, ¿verdad? Automatizadas van a ser indispensables cuando necesitamos una velocidad específica en la banda, ¿verdad? Que necesitamos que, por ejemplo, vayan a cierta velocidad para que si hay algún proceso intermedio, algo que se va a hacer, pues se pueda realizar en el tiempo que se desea, ¿verdad? En estas pues va a depender de cómo nosotros las accionemos. Tenemos lo que son los brazos mecánicos también, ¿verdad? Hay muchas empresas que trabajan con este tipo de tecnología, ¿verdad? Donde se encargan de mover cargas, ¿verdad? O seleccionar cargas, etcétera. Y algunos brazos mecánicos que son más automatizados, vamos a ver ahí que se confunden con algunas relaciones de la siguiente clasificación. Pero que básicamente lo que hace es que este brazo se desplaza por todo el pasillo que debería de recorrer una persona, solo que esto lo hace automatizado, lo hace él, y selecciona del estante o del lugar donde se tienen almacenadas las piezas que va a ocupar y las trae hacia la mesa de preparación. Entonces, este nos ahorra el ir y venir de una persona para poder ir seleccionando, para hacer el picking del producto, ¿verdad? Entonces, hay un video que le subí en la sesión anterior, ¿verdad? La que les grabé. Ahí entre los videos hay uno donde se ve una planta completamente automatizada de fármacos en Argentina y ahí se ve que hay un montón de estos brazos que están de ir y venir y la gente solo está bien tranquila viendo, ya mira qué duro estamos trabajando y cabal la maquinita ya anda haciendo todo, ¿verdad? Entonces, súper bien, ahorra un montón eso. Dispositivos de transporte automatizados, lo que hablábamos aquí entran ese tipo de brazos también, ¿verdad? Que se encargan de subir, bajar,
y longitudinalmente también traer cosas. Los que veíamos en los videos de Amazon, estos robotitos que se encargan de levantar cargas y llevarlos y posicionarlos en el lugar donde deben de estar, ¿verdad? De acuerdo a cierta codificación, ya sea por algún tipo de sistema de códigos, ¿verdad? De código de barra, código QR o algún tipo de señal de radiofrecuencia, etcétera, cualquier cuestión que puedan programarlos y que ellos puedan realizar, ¿verdad? La parte de los drones también ya se está ocupando bastante, si se fijan ahí en bodegas para hacer picking de algunos elementos, ¿verdad? Para el transporte. Tenemos también lo que son los montacargas, ¿verdad? Que tenemos una infinidad de montacargas. Si se fijan aquí, tenemos recolectores, los de patín o montacargas manuales que se les llaman. De estos hay varios tipos, los que son movidos de forma mecánica por el hombre y los que son movidos por electricidad, ¿verdad? Que tienen carga. Los montacargas comunes que conocemos, algunos elevadores, todoterreno, si se fijan, ya es para terreno más rústico. Por ejemplo, estos tienen la desventaja o más bien el cuidado de que si yo los ando en un terreno que es muy hay mucho bache o no tiene estabilidad, no es uniforme, como estos montacargas no tienen amortiguamiento, los podemos arruinar rápido, ¿verdad? Diferente a este otro tipo. Entonces, dentro de los diferentes tipos de montacargas podemos tener montacargas manuales, como ya lo veíamos ahí, de gasolina, de gas licuado propano y eléctricos. En esto, por ejemplo, alguna observación es que para la industria de alimentos, por ejemplo, como no queremos contaminar, los de gas y los de gasolina no son ideales para esas empresas. Entonces, por ejemplo, las normativas de inocuidad alimentaria les piden que trabajen con montacargas eléctricos o manuales, ¿verdad? Entonces, el porqué de ahí de diferentes tipos, ¿verdad? Los de gas propano, pues muy probablemente son mucho más baratos, el gas es mucho más barato, ¿verdad? Gasolina, etcétera. Entonces, hay diferentes alternativas, ¿verdad? Si se fijan, ahí hay algunos otros tipos, ¿verdad? Por ejemplo, con pinzas, diferentes tipos de pinzas, algunos para empujar cargas nada más, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una gran variedad de oferta de montacargas en el mercado. Tenemos lo que son grúas y tecles también, cuando se van a mover elementos muy pesados. Por ejemplo, en la industria automovilística, mover un motor, pues no va a ser tan sencillo como que decirle a otros dos compañeros ahí, vení, levantémoslo, ¿verdad? Sino que vamos a necesitar un poco de ayuda con elementos que facilitan un poco el levantamiento de esas cargas. Entonces, si se fijan, hay tecles que se desplazan a través de toda la nave, a este tipo de grúas también que se desplazan a través de toda la nave y nos permiten llegar a cualquier lugar y levantar cualquier tipo de carga. Hablamos de tecles a veces de media hasta 3 toneladas, por ejemplo. Igual acá con este tipo de grúas estacionales en alguna parte, pero que cubren una cierta área para poder hacer movimiento de piezas, ¿verdad? Si se fijan acá tenemos otros diferentes tipos de grúas ancladas a un puesto y algunas móviles, ¿verdad? Esta igual. Y los diferentes tipos de tecles, ¿verdad? Que podemos tener, donde se desplazan los tecles. La ventaja es de que solo necesitamos una viga para poder moverlos, a diferencia de algunos brazos como estos, que necesitamos una estructura más robusta, pero se pueden mover a cualquier punto de la fábrica, ¿verdad? O del área de almacenaje en este caso. Tenemos unificadores de carga que básicamente son flejadores. Lo que buscamos hacer es sellar cajas, embalarlas, ¿verdad? Entonces, se fijan, hay unificadores o flejadores con un plato de giro, que básicamente lo que hacemos es, de alguna parte aquí se sujeta el fleje y empezamos a enrollar el pallet con el plato giratorio, ¿verdad? Otras máquinas encargadas precisamente solo de sellar cajas, ¿verdad? Cuando llevamos mucha cosa empacada, ¿verdad? Y algún otro tipo de flejes que es un poco más manuales, ¿verdad? Pero que nos permiten a través de algún mecanismo manual facilitar un poco el fleje para no tener que hacerlo completamente manual, yo enrollando el plástico para flejar. La parte de las carretillas, pues va a haber una gran diversidad, ¿verdad? Por ejemplo,
carretillas esas que tienen bases amplias, ¿verdad? De varios niveles para llevar piezas, por ejemplo, o herramientas con diferentes espacios, por si vamos a llevar, por ejemplo, piezas grandes, ¿verdad? Con diferentes separaciones. La carretilla pues básica para apilar cargas, ¿verdad? Que se ve en todos lados. Entonces aquí vamos a tener, inclusive aquí están las carretillas de construcción que muchas veces las ocupan en las industrias, ¿verdad? Pero básicamente ahí va a depender de la necesidad de qué es lo que queremos transportar. Tenemos contenedores móviles también, por ejemplo, contenedores para desechos, ¿verdad? Contenedores para desechos con tapadera, por si vamos a atravesar algún lugar donde pueda haber algún tipo de contaminación cruzada, pues con tapadera nos sirven bastante para que no se vaya a generar una contaminación. Si son, por ejemplo, desechos infecciosos, químicos, etcétera, pues nos conviene ese tipo de contenedores con tapaderas. Barriles, ¿verdad? Que en este caso nos pueden servir como contenedores para transportar algunas cuestiones. Están estos, por ejemplo, que son ese tipo de contenedores donde, por ejemplo, en la industria textil se ocupa bastante. Aquí se depositan fácilmente 500 libras de tela, ¿verdad? Y ya mojadas, por ejemplo, en un proceso de tintorería llegan a 1 tonelada, ¿verdad? Y fácilmente las podemos desplazar entre 1 o 2 personas y no necesitamos, para mover 1 tonelada, no necesitamos un montacargas, ya lo podemos hacer con este tipo de contenedores móviles con llantitas, ¿verdad? Claro, siempre dependemos, por ejemplo, de que el piso sea parejo, ¿verdad? Para que no vayamos a ir dañando este tipo de estructuras, porque si no toca estarla reparando o comprando a cada rato. Contenedores para guardar espacios, por ejemplo, para almacenar cuestiones, ¿verdad? Que son con tarimas y todo, piso antiderrame, etcétera, ¿verdad? Y con sus separadores de lado para que no se derrame la contaminación. Contenedores para químicos, por ejemplo. Este tipo de contenedores nos permite almacenar, creo que son 1000 litros, y nos facilita porque tiene las entradas para las paletas de montacargas, entonces es muy fácil manejarlos. Bueno, básicamente aquí estamos llegando con la información que teníamos para cerrar este tema, ¿verdad? Lo que ya estábamos viendo acá de tecnologías de almacenamiento y sistemas de información gerencial y logística de distribución. La siguiente que veríamos esta semana, pues van a ser lo de los criterios de selección del transporte. Vamos a meternos ya a ver transporte, análisis y modelos de rutas y rastreo de la distribución, ¿verdad? En las siguientes clases. Entonces, con esto prácticamente estaríamos terminando la sesión de ahora. No sé si hay algo que desean compartir, alguna consulta que desean hacer. Bueno, si todo bien, dicen por ahí, todo claro por el momento. Ok, Daisy Allison, muchas gracias por sus observaciones. Si hay alguien más que tenga alguna consulta, que desee consultar algo, ya sea más adelante, que ya al revisar el material no entiendan, pues ahí están mis contactos para que podamos discutir cualquier tema, ¿verdad? Así es que, bueno, básicamente hasta acá llegamos. Les agradezco mucho por su tiempo.